¿Y sabes qué hizo este tipo? Ujú. Este tipo agarró un cuchillo y la partió en 12 pedazos y la mandó a las 12 tribus de Israel. Incluso decían, jamás se había visto cosa alguna en ninguna de las 12 tribus de Israel. Hola, es hora del café. De Café Coloquio Podcast. El mejor podcast de cultura, sociedad y misterio. Desde Medellín, Colombia para el mundo. Con Raúl Cortés y Mauricio Aguirre. Historias curiosas y misteriosas de la Biblia. Hoy viajaremos a través de uno de los libros más antiguos y enigmáticos de la humanidad, la Biblia. Más allá de los relatos conocidos, en sus páginas se esconden historias curiosas, extrañas y hasta perturbadoras, que han generado debates durante siglos. Prepárense porque algunas de estas narraciones parecen salidas de una película de misterio o de terror. Raúl, Sí. unas historias bien tremendas. Algunas tildan hasta como con algo gracioso, pero también perturbadoras. No, es que, Mauro, este libro ancestral de sabiduría, y digámoslo que es un libro de mucho valor para las culturas de Occidente, sobre todo la cultura pues judeocristiana, los cristianos, bien sea católicos, evangélicos, pues la Biblia es un libro de referencia, un libro importantísimo, y como tú lo expresas, pues ver que hay unas historias descabelladas, extrañas, misteriosas, inclusive terroríficas. Mire, es que ahí caben una cantidad de cosas, incluso cosas que podemos comparar, Raúl, con un encuentro con extraterrestres. Eso lo vamos a ver más adelante del desarrollo. Hasta ese tipo de cosas vamos a encontrar ahí. Entonces, la invitación de siempre, que se pongan muy cómodos, que se sirvan una buena taza de café, porque vamos a arrancar con este episodio que se trata acerca de las extrañas y perturbadoras historias que encontramos en el texto bíblico. Sí, Mauro. Raúl, te invito entonces a un café. Hombre, Permíteme. Estamos estrenando. estamos estrenando, ¿no? Qué belleza. Estamos estrenando. Qué belleza. Le damos las gracias ¿A quién hay que darle las gracias? a Nelson, que nos aportó esa belleza de prensa francesa para preparar el café coloquio. Vamos a probar. Nelson Hoyos, Mauro. Entonces, muchísimas gracias a Nelson Hoyos. Un saludo muy especial. La familia. Y a su familia, a sus hijos. Un saludo especial desde acá del estudio de Café Coloquio. Y pues bueno, reiteramos muchas gracias por esa prensa que le obsequiaste a Raúl. Y bueno, Raúl quiso Café coloquio. compartirla con Café Coloquio, con nosotros. Hermano, entonces, Mauro, arrancamos con este... Empezás vos, empiezo yo, pues porque es que tenemos aquí varias historias curiosas y misteriosas de la Biblia. Mire, ahí... Vamos, déjeme empezar. Hágale, pues, Porque es que hay empiece. algo que a mí me llama mucho la Y atención. ese prueba humano. Y es acerca de un episodio bíblico. Eso está en el libro de Números. Está en el capítulo 22 y está desde el versículo 21 hasta el 35. Bueno, entonces, Mauro, qué pena que te interrumpa. Entonces está el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, esos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Entonces, en el cuarto libro. En el Hágale, pues, cuarto proceda. ¿Qué pasó ahí? Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en ese libro? Mire, ahí pasó algo muy particular, hermano, y fue que un burro habló. ¿Cómo le parece? ¿Sabes de qué me acordaba yo cuando eso? Como las fábulas de Esopo, donde los animales hablan. Sí. Pues resulta que en este episodio habló un burro. Resulta que un profeta de la época, Balaán. ese profeta se llamaba Balaán, que por cierto es muy curioso la historia que me habla de Balaán, porque es que era un profeta, pero también era como un adivino, Un adivino pagano. ¿cierto? Y el tipo se vendía al mejor postor. Exacto. Y de hecho, pues la historia es mucho más amplia de Balaán, pero vamos a especificar el asunto. Claro, para que podamos tratar varias. Resulta que el hombre iba desde la población donde él vivía, precisamente en el pueblo de Israel, se estaba desplazando a una población, a un reino vecino, incluso era un reino enemigo del reino hebreo, ¿sí? Ajá. Este señor rey de este De reino, Moab. del reino de Noah, Moab. Exacto. de Moab,
lo había contratado para que este tipo fuera allí y maldijera al pueblo de Israel. Ajá, ¿cierto? así es. Pero resulta que un ángel de Dios se da cuenta que este man iba en camino a hacer ese trabajo de ir a recibir unas moneditas, una platica buena por hacer ese trabajo que era Ujú. maldecir al pueblo de Israel. Entonces se le atraviesa un ángel. Se le atraviesa un ángel de Dios Con una espada. con una espada, me imagino una espada llameante, ¿cierto? Todo flameante. Y resulta que el burro en el que él iba, pues fue el que primero se percató de que allí estaba este ángel, entonces no quería pasar por ahí, sintió temor y el burro no pasaba. Este man, dele y dele al burro, dele madera al burro para que el burro continuara su camino, Ajá. hasta que el burro se cansó de tanto que le pegaran y voltea y le dice, ¿por qué me pegas? Esto pasó en un capítulo pues, de la Biblia, podemos encontrar que un burro habló. Pero ¿sabes qué dijo Mauro? ¿Qué burro? Lo que tú dices, dice, el burro le habla y le dice, ¿no soy yo tu burro, el que siempre has montado hasta hoy? ¿Acaso he tenido la costumbre de hacer esto? Le digo el burro. Lo pone a razonar, tremendo, ¿no? Lo pone a razonar y dice, pero si yo siempre hago lo que vos me decís Sí. y no acostumbro a ser rebelde ni a detenerme, sino que hago mi trabajo juicioso. Pero bueno, Mauro, vos te imaginas la cara de este señor cuando un burro le habla. ¿Vos qué harías donde un gato de los tuyos te hable? No, pues que imagine donde uno de mis gatos me hable, yo creo que quedo en shot, probablemente me desmaye, ¿no? O conseguís plata con un gato que habla, ¿no? Pues sí, imagínese, yo llegar y vender todas las entradas y que ya no hable el berraco. No, Oiga, pues, pero qué historia tan tenaz. eso muy tremendo. ¿Le parece un burro Hablando. que habló? Muy tremendo eso, ¿no? Bueno, Eso lo encontramos para refrescarlo nuevamente, lo encontramos en el libro, en el cuarto libro del Pentateuco, que viene siendo Números, ajá. en el capítulo 22, versículo 21 hasta el 35. La gente que de pronto no escucha, muchas personas cristianas, evangélicas o católicas que quieran revisar en su Biblia porque esto es tan extraño, o de pronto ya han oído hablar de estas historias, o si no, pues puedan ir a su Biblia y mirarlo. Entonces, seguimos con otra historia, Mauro. Bueno, continuamos con cuál nos vas a... Unos osos atacan a unos jóvenes y los matan. Mira, Esto a mí me dejó también. Eso me dejó impactado, hermano. Eso me pareció una locura. Hombre, yo muy joven había escuchado esta historia y la desempolvé para traerla hoy acá a los oyentes, Mauro. Yo honestamente te digo, no la había escuchado. Bueno, ese está en un libro que llama El Segundo Libro de Reyes, el capítulo 2 al 20, del versículo 23 al 25. ¿Cómo te parece, Mauro, que existió un profeta llamado Eliseo? Estamos hablando ahora que primero fue ¿quién? Elías. ¿Y Eliseo era qué? Como su Era discípulo. como el discípulo de Elías. Y Elías, cuando es arrebatado, otra historia que Otra vamos a historia leer ahí interesante. rápidamente, es arrebatado por unos carros de fuego que lo llevan. Es que es muy Un torbellino, después sí, vienen unos carros de fuego y es lo muy interesante. regresan. Así que contextualicemos esta parte porque Elías, de hecho Elías, Raúl y oyentes, es un personaje con una gran relevancia en el texto bíblico. Ujú. Tan relevante es Elías que en el monte de la transfiguración, ¿es que se llama? Sí, sí, sí. Cuando estaba Jesús pasando por esa gran tribulación antes de ser desubicado, hay un momento para los que de pronto les gusta o tienen pues como la forma de estar leyendo o vieron las películas. Jesús está en ese monte esperando pues que vayan por él. De hecho, los discípulos de Jesús caen en un sueño en ese momento. Cuando están orando. Cuando están orando, allí se aparecen dos personajes muy importantes y relevantes para la cultura judeocristiana, que son Elías y Moisés. Entonces aquí en este caso estamos hablando de Elías, que es un personaje que es de los pocos personajes que fue arrebatado en vida. O sea, el tipo no murió, el tipo vinieron y se lo llevaron, y hablan de que fueron unos carros de fuego que llegaron y se lo llevaron para el cielo. Si llega un torbellino, lo separa de Eliseo y unos carros lo levantan. Bueno, entonces volviendo al tema, Eliseo, que fue discípulo de Elías, era un profeta del mismo tamaño, de la misma altura, digámoslo de esa forma, que Elías. Entonces resulta que este Eliseo va de una población a otra, va muy tranquilo. Cuando aparecen unos jóvenes, unos niños y le empiezan a gritar, resulta que Eliseo era calvo. Y tampoco había que Eliseo era calvo. Era calvo. Era calvo debido a esta historia. Era calvo y entonces esos jóvenes empiezan a decirle, sube calvo, sube. O sea, empezaron a gozarse. O sea, calvo, sube. Y resulta que este señor se enoja tanto
que los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osas y mataron a 42 jóvenes. Devoraron a 42 Ah, jóvenes. eran más, pero de todos esos que estaban gritando y corrillo y molestándolo, mataron a 42. Pero Los devoraron las es osas. tremendo porque uno haría la reflexión y diría, hombre, pero ¿cómo es posible que un profeta con la relevancia que tiene Eliseo, habiendo sido discípulo de Elías, y que se ofenda de una manera tan fácil porque le dicen calvo, y aparte de eso que maldiga, y a través de esa maldición salgan esas 2 osas y devoren a 42 personas? Por eso, Mauro, son historias extrañas, curiosas de la Bien Biblia. curiosas y perturbadoras. Ujú. Tremendo. Bueno, continuemos. Vamos con la tercera historia. Hablemos de Ezequiel y las ruedas vivientes. Mire, esta de Ezequiel es bien tremenda porque, hasta donde tengo entendido yo, Raúl, Ezequiel tuvo una visión. Ujú. Yo no sé si Ezequiel fue que subió, lo subieron afuera de la tierra, al espacio, o fue una visión que él tuvo estando con los pies en la tierra, pero el hombre ve unas ruedas Ujú. que giran una dentro de la otra, y esas ruedas estaban cubiertas de fuego y tenían ojos Llenas de ojos. llenas de ojos a su alrededor. De hecho, hay una canción acerca de los 4 seres vivientes. Bueno, habla de 4 seres De vivientes. 4 seres vivientes, y allí aparecen estas ruedas que a mí me da la impresión de que eso es como una nave espacial. El asunto es básicamente que este man ve como en el espacio, fuera de la Tierra, él tuvo esa visión, ve unas ruedas, y si vos tratas de dar la interpretación de lo que dice Ezequiel, Raúl, habla como una especie de engranajes, porque es que él habla de ruedas que están girando y ruedas dentro de las otras ruedas. Sí. Según pues, eso está, Raúl, en el Capítulo 1 de Ezequiel. en el capítulo 1 de Ezequiel. Ujú. Entonces, cuando uno empieza como a tratar de interpretar eso, ellos desde la perspectiva que tenían en aquel entonces, estamos hablando de varios Miles. miles de años atrás, pues trataron de compararlo con lo que ellos conocían. Pero nosotros en este momento de nuestra historia, pues podríamos fácilmente decir, venga, esto parece algo de otro mundo, Extraterrestre. como algo extraterrestre. O un ovni y Sí, extraterrestres. porque 4 seres bien raros. Porque como dice el texto, en la narrativa dice que son unas ruedas grandes, gigantescas, envueltas en llamas, pero todas tenían ojos, y que habían ruedas dentro de otras ruedas. Entonces imagínate como un engranaje, ¿no? Ujú. O sea, eso a mi parecer, a mí me da la impresión de esa interpretación, ¿no? Sí, es que básicamente lo que podemos ver que describe el profeta Ezequiel es como si se tratara de unos seres espaciales, unos seres extraterrestres y una nave espacial. Pues algo muy perturbador, pero bueno. Es que la narrativa dice que estas ruedas se movían en todas direcciones, Ujú. y que tenían muchos ojos. Bueno, no, pero también se te escapa algo, y que era resplandeciente como el bronce bruñido, o sea, emanaba unas luces muy fuertes que inclusive encandilaba al profeta. Qué tremendo. Eso lo encontramos nosotros en los textos. Bueno, hay otra que me parece una historia bien perturbadora, porque yo creo que sí es bien perturbadora. El caso de canibalismo Es que es en la Biblia. perturbadora. En la Sí, Biblia. que se puede calificar como perturbador y bizarro. Mauro, segundo libro de Reyes. Seguimos en el libro de los Reyes porque te acuerdas que estamos viendo también lo de ahora de Eliseo. Resulta que en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, el versículo 24 al 29, se dio un asedio a una población llamada Samaria. Acuérdate que esas ciudades eran ciudades fortificadas y que estaban protegidas por una muralla. Resulta que esta ciudad Samaria fue sitiada, pasó mucho tiempo del sitio, empezaron a escasear los alimentos dentro de la ciudad, se comían la suela de las sandalias que eran hechas de cuero, se comían toda la carne que había y ya empezaban a sacrificar, por ejemplo, los caballos, los burros, y en este caso dice esa misma escritura que una cabeza de burro valía como 80 piezas de plata. Ujú. Se acaban las cabezas de burro, se acaba todo y llegan 2 mujeres y hacen un pacto. Tienen 2 hijos, cada una tiene su hijo pequeño. Una le dice a la otra,
nos vamos a comer a tu hijo hoy, lo vamos a preparar, lo vamos a cocinar y no lo comemos, y mañana el tuyo. Le dice, listo, perfecto. Hacen eso, y al otro día, cuando esta otra mujer le reclama a la otra que traiga a su niño pues para que cumpla con el pacto, ella dice que no. Pero, ¿qué nos muestra este pasaje bíblico? El canibalismo existió en el pueblo llamado el pueblo de Dios. Es que es una locura. Total, es una historia muy tremenda. Mire, continuemos con otra, Raúl. Usted habla del canibalismo, hablemos de el rey devorado por gusanos. Ujú. Un rey, hermano, que fue en vivo y en directo devorado por gusanos. ¿Cómo le parece que esto pasó en el libro, eso lo narran en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Ya Nuevo Testamento, Mauro. Estamos hablando ya del Nuevo Testamento, hablamos del capítulo 12 y esa narración está desde el versículo 21 hasta el 23. Dice que el rey Herodes Agripa, apareció vestido con ropas reales y fue aclamado como un dios. Fue aclamado como un dios por la multitud. Este man, en lugar de dar la gloria a Dios, el man aceptó todas esas arengas pues que le decían y se las apropió, ¿no? Pero resulta que esto no le gustó a Dios y bajó un ángel, lo hirió con una espada. Ujú. Y a este man en esa herida de espada le cayeron gusanos. Fue devorado. Y fue devorado por gusanos. Porque el tipo no le dio en ese momento la gloria a Dios. Es que el texto mismo dice, Mauro, si usted lo lee en Hechos, dice que la gente, cuando él estaba arengando al pueblo, la gente gritaba, voz de Dios y no voz de hombre. Gritaba la gente, y ahí pasó lo que tú dices. Entonces es de una manera pues muy tremenda, hombre. Devorado por gusano. Momento devorado por gusano. A mí me hace acordar esa historia que contamos de este rey, ¿sabes de qué me acordar? ¿Te acordás cuando había ese conflicto entre David y Saúl? Que este man de David sale y acaba con un poco de enemigos. Y cuando él llega, incluso qué loco, porque el hombre llega en una bolsa, pues en una bolsa de la época, qué sé yo, llega con los prepucios de todos los que él había desvivido. Y el pueblo empieza a decir, Saúl mató a cientos y David mató a A los 10,000, sí. a los 10,000 o a miles y 10,000. Mire cómo es como similar el asunto acá, porque este man llega y dice, no, sí, hágale, yo acepto pues toda esa gloria, y vean, le dio rabiecita pues al ángel de Dios y dijo, no papá, venga, tremendo lo que uno encuentra ahí, ¿no? Bueno, hombre, otra historia bien tremenda es los gigantes en la Biblia que son llamados Nefilim o Nefilín. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 6 al 4. Dice que cuando los hijos de Dios, o sea, unos ángeles que parece ser que caídos, se unen a las hijas de los hombres, o sea, mujeres humanas, tienen hijos, y esos hijos que tienen esos ángeles caídos con estas mujeres humanas dan a luz unos seres gigantes. Sí, Gigantes. Es que la historia es bien tremenda porque dicen que los hijos de Dios vieron una gran belleza en las hijas de los hombres y yacieron con las hijas de los hombres, y resulta que ahí es donde viene el asunto de los gigantes. Y esto en algunas ocasiones lo toman como algo mitológico, pero eso está escrito ahí. Entonces, ahí es donde uno dice, Raúl, bueno, ¿qué entonces interpretamos como mitológico y qué interpretamos como cierto? Sí. Bien tremendo, ¿no? Hay otra historia que me parece a mí bien interesante, y hacíamos nosotros un análisis acerca de esa historia ahorita, y es que, mire, Raúl, que usted descubre que en el Antiguo Testamento se critica mucho el asunto de adorar imágenes. La idolatría. La idolatría de imágenes. Sin embargo, en el Éxodo hay como una plaga de serpientes que empiezan a atacar ese pueblo que iba en ese Éxodo caminando por el desierto, y empiezan a morir ese pueblo empieza a morir envenenado por las mordeduras de serpiente. Esta gente va donde Moisés y le dice, venga hermano, hable con Jehová, porque nos están matando estas serpientes, pero al parecer esta plaga la había mandado el mismo Jehová. Entonces le dice Jehová a Moisés,
Lo que vas a hacer es que vas a agarrar bronce, derretís bronce y vas a hacer una estatua de una serpiente. La pones en una parte alta y cuando cualquiera de estas personas sea mordida por la serpiente, que vayan y miren la serpiente, inmediatamente van a ser sanos. Esto pasó en el Éxodo. Sí, está en el libro de Números. Está en el libro de Números, pero se refiere pues como tal al Éxodo. Resulta que sí, hicieron esta serpiente de bronce y con esta serpiente de bronce la gente lo que hacía era que miraba la serpiente e inmediatamente Se curaban. se curaban. ¿Cómo le parece pues? Bien interesante, hombre. Eso está precisamente en Números 21, versículo 24 al 9. Bueno, Mauro, continuando con la dinámica, llegamos también a otra historia bien llamativa y es la historia de Jonás. Porque aquí hay algo muy gracioso y es que la gente casi siempre ha dicho, no, la ballena que tragó a Jonás, pero realmente el relato bíblico no dice ballena, habla de un gran pez. ¿Qué pasó con este señor? El señor era profeta, Jonás, y Dios le dice que vaya a una población llamada Nínive, que les predique para que ellos se salven, pero resulta que Jonás odiaba a esta gente de Nínive y no quería que se salvaran. Entonces lo que hizo fue tomar un barco e irse, inclusive si Nínive quedaba hacia el norte, él se fue hacia el sur, o sea, totalmente en dirección opuesta. Resulta que estando él en alta mar, se suelta una tempestad, una tormenta tenaz y todo el mundo ahí a punto de zozobrar. Entonces él, digámoslo, con esa conciencia o con esa culpa, dice, no, tíreme a mí al mar que yo soy el problema. Entonces, obviamente lo tiran al mar, la tormenta amaina y el hombre, Jonás, es devorado por un gran pez, está ahí 3 días o 3 noches, el pez llega y lo regurgita o lo vomita a la playa de Nínive y finalmente le toca ir a predicar donde no querían Nínive. Pero es una historia muy, muy extraña porque una ballena sabemos que no le puede tragar un ser humano, no le da. Así sea un animal tan enorme, se alimenta de plancton, que son unos seres pequeñitos, y creo que por la tráquea o algo no puede... De hecho, hablan de un pez, no de una Sí, ballena. no puede tragarse un ser humano. Entonces habla de un pez gigante. ¿Qué pez podría ser? Hay algunos que dicen que tal vez un leviatán, que era un monstruo marino enorme, pero bueno, historia bien curiosa. Jonás y el gran. Y es que es curioso, Raúl, porque es que es que analicemos este man viejo. Este man dice, recibe una orden de que vaya a predicar allí, pero este man odiaba, detestaba ese pueblo, tanto así que él dice, no, yo no voy. Y como planteas vos ahorita, se monta en ese barco que lleva a otra dirección. Cuando se desata la tormenta, el tipo prefiere que lo lancen al mar. Un tipo dice, no, tírenme al mar, que es que yo soy el problema, como decís vos. Prefería el man que lo tiraran al mar. Y estaba pues como tan anclado en eso que quería que dice, más bien me tiran al mar y aquí me muero, pero resulta que no, que lo traga el pez y le tocó ir a Nínive a predicarle a los de Nínive. Historias bien tremendas, bien curiosas las que encontramos en la Biblia. Mira, hay una historia bien tenaz, Raúl, y es la mano que escribió en la pared. Eso está en el libro de Daniel. Pues ¿cómo le parece una mano invisible entonces? Se aparece una mano. Resulta que eso pasó en el libro de Daniel, en el capítulo 5, el versículo del 1 al 31. Encuentran la narrativa de esa historia, Raúl. Dice que durante el banquete del rey Belsasar apareció una mano misteriosa escribiendo un mensaje en la pared. Estaban como que en un banquete, en una fiesta. Y aquí sí te voy a pedir ayuda porque es que ahí dice, ahí hablan acerca de lo que dice el mensaje. Dice, en el mensaje de la pared decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿O qué quiere decir? Esas eran 4 palabras en hebreo, en arameo. Y entonces Daniel las descifra y básicamente lo que dice es, tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto. Tu reino va a ser entregado y el rey Belsasar iba a perecer. Y esa misma noche muere y los medos y los persas toman control de este país.
y se cumple la profecía Y, que... y eso se cumple ese mismo día, según Pues la noche él en muere, esa noche muere. dice el relato. Pero a usted no le parece muy loco una mano invisible escribiendo en una pared, maldad, claro, se parece una película. Cuando yo conocí por primera vez ese texto, Mauro, yo me imaginaba como aparece una mano gigante o pequeña, no sé, y empieza como a escribir en la pared y toda la gente que está en el banquete está viendo lo que está pasando. Una locura. Pues una cosa del... Total. Bueno, Mauro, ¿cómo le parece que volvemos a Eliseo? Ah, es que Eliseo tiene... Oiga, pues que Eliseo es jodido, Eliseo. Sí, ¿No? hay una historia muy, o sea, aparte de que los jóvenes que le gritaron calvo y los maldijo y bueno, murieron devorados por la osa, resulta que eh, tras la muerte de Eliseo, el profeta, pues es enterrado en cierta parte. Resulta que unos hombres van a enterrar un cuerpo de una persona del pueblo que murió. Están cavando allí, precisamente como en la tumba de Eliseo, la fosa para enterrar al muerto, el cuerpo este. Y resulta que vienen los moabitas, que eran enemigos del pueblo de Israel, y ellos asustados para huir, tiran el cuerpo y salen corriendo. Y el cuerpo al caer y tener contacto con los huesos o los restos óseos de Eliseo, el cuerpo resucita también. A ver, para ustedes. O sea, según la explicación, era tanto el poder que tuvo Eliseo, opción que al tocarlo, pues el hombre Imagínate, resucitó muerto, aún después de muertos, muerto resucitando otro muerto. ¿cómo te Y parece? desde los huesos, muy tremendo. Eso es una historia. Eliseo tiene unas historias bien tremendas. Sí. Y además que nos escapan muchas más, Mauro, porque, como te decía ahora, hay una serie de cosas que no tuve en cuenta aquí, pero de pronto, ¿por qué no tocarlas? Es que son muchas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo una y eso... Compartiendo una, yo comparto otra. Dale, mire, yo recuerdo una y aquí sí, con todo respeto, les digo que les voy a quedar debiendo el libro, pero prometo colocarlo en los comentarios o en la descripción del episodio. Mire, Raúl, hubo una vez un man que llega y se casa con una mujer de una de las 12 tribus de ¿cierto? El hombre se casa con esta muchacha y se va con ella para el pueblo de él, para la finca que él tenía, digámoslo así, era como la finca de él o el terreno que él tenía donde cultivaba y tenía sus animales. Esto quedaba lejos de la casa de los padres de esta muchacha, ¿cierto? Resulta que ella, aburrida, empieza a decirle al marido que tenía muchas ganas de ir a visitar a la familia. Amor, venga, ¿por qué no vamos donde mi papá, mi mamá, que yo quiero ir allá? Es tanta la insistencia de esta mujer que el hombre decide efectivamente ir con ella a pasear donde el suegro. Se va a donde el suegro los recibe pues muy contento, como que el suegro lo quería mucho. Y resulta que el hombre con ganas de devolverse ya como después de 2, 3 días de estar allí, hombre, ya me voy suegro, no hombre, quédate, come más conmigo, tomate unos vinitos. Según la narrativa bíblica, regocija tu corazón, algo así es como dice pues el relato. El hombre lo retiene durante varios días, lo retiene hasta que este hombre ya dice, no, me voy, tengo que irme para mi tierra, y ya no le copia al suegro y se va. Arranca con su asno, con su mujer y con un siervo. El hombre empieza a caminar, siempre era un trayecto lejos, tenía que pasar por varias poblaciones y les coge la noche. Les coge la noche en una de estas poblaciones y esa población, Raúl, al parecer tenía fama de que era muy fregada. Resulta que les coge la noche y dicen, bueno, pues vamos a buscar posada, donde hospedarnos en esa población o en esa tribu como tal, ¿cierto? Llegan allí y resulta que como que había mucho bandolero, gente muy mala en esta población. Ellos estaban en una plaza, no encontraron dónde hospedarse. Iba pasando un tipo que venía del trabajo y les dice, venga, ¿usted qué hace ahí? No encontré dónde hospedarme. Entonces el hombre le dice, no hay que ahí que le puede pasar algo, esto acá es muy peligroso, venga para mi casa. Se lo lleva para la casa, lo hospeda en la casa y ¿cómo le parece que al mucho rato llegan los malos del pueblo a tocarle la puerta al hombre y le dicen, saque a ese fulano de tal que usted le está dando posada, que queremos conocerlo? La Biblia dice queremos conocerlo, la interpretación es que queremos tener relaciones con él. Este señor dice, yo no le voy a hacer este mal a este hombre,
aquí tengo a mi mujer y tengo 2 hijas vírgenes, si quiere las saco. Y los tipos, no, yo quiero es con el tipo, este hombre, el que está hospedado, llega y coge a su esposa, a la que le había dicho que lo llevara a la casa del papá, la coge y la saca y se las tira. Estos hombres abusan de esta mujer durante toda la noche. Al día siguiente este tipo encuentra a su mujer que yacía muerta después de todos los abusos que hicieron, se la llevó, la montó en el burro, se la llevó para su casa. ¿Y sabes qué hizo este tipo? Este tipo agarró un cuchillo y la partió en 12 pedazos y la mandó a las 12 tribus de Israel. Incluso decían, jamás se había visto cosa alguna en ninguna de las 12 tribus de Israel. Eso pasó, les prometo que les voy a decir. No, digámosles de una vez. Ya lo conseguiste. Jueces capítulo 19, versículo 29. Jueces capítulo 19, Jueces capítulo 19, versículo 29. Era la concubina. Era la concubina, sí. Era la concubina de él. De hecho, así aparece la concubina. Sí, claro. Aparece. Jueces. Bueno, esa historia la encuentran en Jueces. ¿Cómo le parece, pues, lo que nos encontramos nosotros en la Biblia? Bueno, para terminar, a mí me llama mucho la atención, es un evento que sucede en el libro de Hechos con 2 personajes. Uno llamado Ananías y su esposa Zafira. Resulta que en época de los apóstoles, en el inicio de la iglesia primitiva, ellos empiezan a vender todo y lo comparten porque querían tener todo en común. Resulta que Ananías vende una heredad, una propiedad. La vende por cierta cantidad de dinero, pero no lo da todo, viendo que era la casa de él o la propiedad de él. Lleva una parte y la pone en los pies de Pedro. Y Pedro le dice, hombre, ¿usted por qué engaña al Espíritu Santo? ¿Qué necesidad tenía usted? No era su propiedad. Una vez que la vende, ¿qué necesidad tenía también? Si usted quería dar una parte, quedarse con la parte, pero usted engaña al Espíritu Santo en este momento, cae muerto. Y se lo llevan a un muchacho a enterrarlo y entra la esposa Zafira. Pero entonces, en este caso, el hombre prometió la totalidad. Él prometió que vendía una propiedad y la entregaba a la iglesia. A la iglesia. Y resulta que quedó con una parte. Entonces, por decirle mentira al Espíritu Santo, dice Pedro que este hombre cae fulminado, Ananías, y lo sacan. Entra y llama a Zafira y le pregunta, venga, ¿por cuánto vendieron usted la propiedad? Así, por lo que dijo Ananías, dice ella. Pues de acuerdo. Cae también, y estaban llegando apenas los que fueron a enterrar a Ananías, entrando a la casa, se encuentran con Zafira muerta y saquemos a esta otra persona. Y entonces dice Pedro, por decirle mentiras al Espíritu Santo, cayeron fulminados en el momento. Tenaz, ¿no? Muy tenaz las cosas que uno encuentra, porque es que... Mauro, no, básicamente la Biblia, pues, ¿qué nos muestra? Que no solo contiene mensajes espirituales y morales, sino que también tiene historias extrañas, desconcertantes, raras. ¿Y a qué nos invita esto? Como a la reflexión. O sea, miremos y reflexionemos en torno a estas escrituras, qué se toma al pie de la letra, qué se toma figuradamente, qué tiene validez el día de hoy, qué son de pronto algunos simbolismos y es más, algunas fábulas o parábolas que tienen. Entonces eso sí nos llama como a reflexionar en eso, que aparte de que tiene esas enseñanzas espirituales y morales, también tiene una serie de cosas bien extrañas y bien interesantes que nos llaman como a la reflexión. Pero viejo, mira, hay algo que ya estamos llegando al final, pero hay algo que me llama la atención y era algo que vos decías ahorita. Cómo la gente llega y no cree en la mitología griega con todos sus asuntos, todos sus cuentos y lo que nos narra la mitología griega, pero sí creen en eso. Buen punto de reflexión, Pues, Mauro. es bien tremendo porque ustedes ven las historias de la mitología griega, hombre, y pues no son tan no son más descabelladas que lo que nos narra el texto bíblico. O sea, es que hay otras cosas que se nos quedan en el tintero, pero son muchas las que se encuentran. Bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Quiero recordarles que es importante que le den a me gusta, que nos compartan, no olviden suscribirse. Raúl y oyentes, nos vemos entonces en un próximo episodio. Mauro y oyentes, namaste. Hasta pronto.